Patricia Olamendi. Iniciamos. Antes que nada, permítanme a todas agradecer su presencia, porque exactamente el día contra la violencia hacia las mujeres, pues hemos andado muy carrereadas y seguramente varias tendremos otras actividades más adelante. Y en particular a mi querida amiga Norma Reyes Terán, por permitirme estar con ella durante muchos años. Norma y yo hemos hecho muchas cosas a favor de las mujeres y de los derechos humanos. Y es un privilegio que esté al frente de un área tan importante de protección a los derechos humanos. Me ha pedido Norma que hable de dos temas que los he estudiado, los he atendido, digamos que los he vivido por la problemática que ha tenido la atención a diferentes mujeres a lo largo de mi vida profesional. La violencia sexual fue quizá la primera vez que un grupo de mujeres de todos los colores y sabores nos unimos a finales del 88, principio del 89, para hacer la primera reforma apoyada por todas las mujeres en contra de lo que hasta ese momento se conocía como delitos sexuales. Quisiera decir que si en algún lugar el patriarcado ha dejado una huella profunda de lo que significa, es en la violencia sexual. La violencia sexual está muy ligada también a las creencias, pero también tiene una presencia muy fuerte y una connotación religiosa muy fuerte. En todas las religiones, sin excepción, hasta la fecha. Creo que ya. Ahora, ¿dónde le subo el volumen? Más bien se lo apaga, Sarita. Ok. Bueno, hijo, gracias. Ok, eso era todo. Gracias, Besitos. Bueno, la violencia sexual ha estado presente con una connotación muy fuerte en la parte religiosa. Decía yo que hasta hoy en día los hombres musulmanes no te dan la mano porque las mujeres somos impuras. El hecho de ser mujeres nos hace impuras. Y bueno, ¿qué decir del pecado original, verdad? Que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra vida y en donde las mujeres no somos finalmente seres humanos independientes. Existimos en función de los varones y existimos para jugar un rol importante. La reproducción, por un lado, o sea, el garantizar, digamos, la continuidad de la estirpe, y por otro lado existimos para satisfacer deseos sexuales. Eso que quizá ahorita nos pueda preguntarnos si realmente sigue siendo un tema, pues lo sigue siendo. Y eso permeó nuestras leyes que hasta finales de los 80 en México tenían una connotación estrictamente religiosa. Tú veías el estupro, veías el rapto, que cómo nos costó trabajo, ¿verdad, Norma? Y todavía no podemos salir adelante. Veías el estupro, veías el rapto y encontrabas en comparación con cánones de la Iglesia Católica de la Edad Media en promedio de 1400, 1300. Entonces estamos hablando de situaciones que viene, de hecho, con un compromiso muy fuerte. Vamos a tener entonces una presencia religiosa, unas costumbres y unas tradiciones. Y un énfasis muy interesante en estas dos visiones, reproducción y
satisfacción del deseo sexual. De hecho, es muy explícito en la figura del rapto que arrastramos pues durante muchos siglos en nuestro país. Es muy explícito porque dice, a quien prive de la libertad una persona, a una mujer para satisfacer un deseo erótico sexual o casarse. Bueno, creo que nos quedaba más que claro. Claro, si el agresor, el estuprador o el raptor o el violador se casaba con la víctima, pues ya no había delito que perseguir, porque al final de cuentas no se actuaba en función de la víctima ni del daño, sino en garantizar que el producto de esa violación garantizaba la continuidad del pater familias o el linaje. Entonces, vamos a estar durante muchos años viviendo una situación muy parecida en nuestras leyes. De ahí que resulta muy interesante abordar por primera vez con una visión diferente la violencia sexual y todas sus formas. Yo he estado dándole vuelta y he construido una definición de violencia sexual que me gustaría compartir con ustedes. Quizá podamos estar de acuerdo. Dice, comprende una serie de actos que puede incluir violencia física, psíquica y sexual, que produce en la víctima un sufrimiento psíquico y moral agudo e incluso la muerte, que es una experiencia traumática que tiene severas consecuencias físicas y psicológicas, que deja a la víctima en una situación difícil de superar con el paso del tiempo y genera un sufrimiento severo aun cuando no exista lesiones o enfermedades físicas. Es decir, la violencia sexual, como había venido siendo tratando en nuestras leyes y de nuestro país y de todo el mundo en general, era un acto donde alguien poseía a una mujer, regularmente a través de una penetración, y si se tenía la posibilidad de un embarazo, la mujer estaba comprometida para casarse con ese hombre, no importando la violencia, no importando la víctima. También tenía que ver con un criterio que hoy en día no aceptamos, y es solamente el que era un acto sexual. La violencia sexual no tiene que ver con el sexo. Esto es muy interesante. La violencia sexual tiene que ver con una idea de control y dominación. Entonces, durante mucho tiempo estuvieron pensándose que solamente tenía una afectación, y de ahí que muchas de las formas de violencia todavía no logramos que se reconozca con la magnitud que tiene. Por ejemplo, el abuso sexual. El abuso sexual sigue siendo tratado en nuestra legislación como un delito que se persigue por querella, es decir, no es perseguible de oficio. Es un delito regularmente que tiene una pena muy baja, a pesar de que hemos insistido, es un delito que alcanza fianza. El acoso sexual, que es un delito que también tiene una pena prácticamente irrisible, porque nunca se vio desde la perspectiva de la víctima ni el sufrimiento. Yo he dicho muchas veces que esos delitos son delitos que se proyectan, que van creciendo conforme las víctimas van creciendo, que va siendo cada vez más agudo el sufrimiento porque se va dando cuenta la víctima el impacto que tiene en su vida y que va más allá de si hubo enfermedades, lesiones o un embarazo forzado. Es decir, es algo con lo que la víctima puede vivir o puede provocarle la muerte. La aceptación o no de ese daño, de esa invasión, de esa conducta es muy compleja para las víctimas. No es una receta que podamos decir, la víctima mañana se cura con esto. No, es un daño profundo en lo moral
en lo psíquico, que puede llevar a una persona a incluso a perder la razón. Esto es bien interesante porque por primera vez en México ahora estamos legislando desde la perspectiva de la víctima, no desde el interés de los agresores. Y comprender la magnitud de la violencia sexual, pues yo diría que se equipara a una muerte en vida. Se puede aprender a vivir tal vez con ella, pero existe, está ahí y va a estar todo el tiempo presente. Y eso me lleva un poco ahora, y afortunadamente y gracias a los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mujeres mexicanas, a comprender y a identificar de manera más clara cómo debemos abordar la violencia sexual. Si estamos de acuerdo con que este es un sufrimiento de enorme, de profundidad enorme para las víctimas, con que este es un sufrimiento que no desaparece con el paso del tiempo, que este es un sufrimiento que te afecta en tu presente y tu futuro, entonces tendríamos que ver cuál realmente debe ser el abordaje de la violencia sexual. Y afortunadamente, gracias a la Corte Interamericana, hoy en México podemos y debemos de hacer el abordaje de la violencia sexual, reconociendo la violencia sexual como una tortura. Y ese es un cambio radical. Yo en mi vida profesional siempre escuché a mujeres que decían, es que era como una tortura lo que me estaba pasando. Y en realidad es una tortura. Entonces, ahora tener esta posibilidad de abordaje, aunque la Corte Interamericana lo ha estado manejando para el caso de funcionarios o servidores públicos en México, en los 3 casos emblemáticos de violencia sexual, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y recientemente Atenco, la realidad es que cuando desmenuzas el concepto de tortura, se identifica realmente con lo que pasa con la violencia sexual. Y dice, es un acto intencional. Un violador, un abusador, un hostigador siempre tiene presente y claro lo que su conducta va a provocar. Hay intención, siempre. Segundo, causa severos sufrimientos físicos o mentales. Siempre está presente esos sufrimientos. Se comete con un determinado propósito. ¿Cuál es el propósito de esos actos de violencia sexual? Intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar. Después de que uno ve esta definición de tortura, dice, es exactamente como podríamos describir en una nueva visión el de los delitos de violencia sexual. Y es muy interesante porque hay casos que hemos visto y a veces no comprendemos la magnitud. Y dice el protocolo de Estambul, que es con el que se analiza la tortura, que la tortura empieza con la desnudez. ¿Cuántas veces vemos que los hombres desnudan a las niñas, desnudan a las mujeres? Porque la desnudez te convierte en una persona mucho más vulnerable de lo que eres. Está desvalida. Si estás desnuda, estás desvalida. Estás imposibilitada de tomar decisiones. Aumenta el terror psicológico. Es decir, todos estos actos de preparación a cometer no son previos, son parte de.
No sé si me explico. Si yo te quito la ropa, si te quito la blusa, si te quito el vestido, si te voy quitando la ropa, ya estoy inmerso en esa forma de violencia o tortura. Y además lo hago, y es muy interesante lo que hace Atenco, esa desnudez la acompaño de amenazas verbales, de insultos, de burlas sexuales, ¿verdad? Y de manoseo o tocamiento. No necesito hacer más para volverte absolutamente una víctima que tengas un impacto terrible. Desnudarte, ofenderte, gritarte, amenazarte, tocarte, ya es prácticamente para cualquiera de nosotros una violación. Entonces, ¿cómo estos actos también tienen esa connotación y se convierten en tortura? Y aquí te preguntas el nivel de perversión que tienen los agresores sexuales. Yo me pregunto el nivel de perversión que tienen los hombres que preparan de esta manera sus escenarios para dejar a las mujeres en total indefensión y a las niñas muchísimo más, y por lo tanto cometer estos actos. Y entonces, trabajando un poco esto, porque en el 89 dijimos que la violencia sexual atentaba contra dos derechos fundamentales. El derecho a la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Pero ya analizando estos contextos en los que hoy tenemos que mirar la tortura sexual, tendríamos que reclasificar lo que se llaman los bienes jurídicos tutelados o los derechos que deben de estar protegidos. Y entonces vamos a encontrar que la violencia sexual viola en principio el derecho a la integridad física y psíquica. De entrada, la libertad sexual, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. Es decir, si no enfrentamos, si no adecuamos estas conductas a estos derechos, resulta complejo entender la magnitud de estos delitos. Y bueno, vamos a tener también que además de la tortura, la violencia sexual puede comprender otros tratos crueles o inhumanos que la misma Convención contra la Tortura describe, o degradantes, dependiendo los factores en los que se dan las conductas, los espacios, la edad de la víctima, la condición, la discapacidad y los contextos en los que vive, es decir, dentro del hogar, cuando los perpetradores son el padre, el abuelo, los hermanos, los tíos. O sea, se le impone a la víctima una convivencia permanente con tu torturador, lo cual se traduce también en otras formas de violencia cotidiana. Puede no hacerlo continuamente el agresor, pero está ahí presente y eso ya genera una amenaza en la vida de las víctimas. Y aquí vamos a tener algunos, como yo les decía, lo que buscaban las leyes del pasado, que no era otra cosa más que supuestamente proteger al agresor, ¿verdad? La honra masculina. A mí me llamó siempre la atención como abogada. Los delitos de honor me llamaron mucho la atención. Pero durante mucho tiempo, el tema del honor en la violencia sexual no era el de la víctima, era el del padre agredido porque la hija dejaba de ser
útil, pudiéramos decirlo, porque ya no era virgen. Entonces, parecía que la persona afectada no era la víctima, sino el padre. Y la deshonra que caía sobre la familia, es decir, la mujer dejaba de ser honrada a partir de haber sufrido algún tipo de agresión. Y me recuerda, incluso estudiando unas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de México, que estando en la escuela la estudié para un caso de violación y me llamó la atención la descripción y decía la tesis jurisprudencial, porque una mujer que es violada tiene como dos opciones en la vida, ¿no? Casi como el quicio de una puerta honrada o el harén del vicio, ¿no? O sea, o se vuelve monja, ¿verdad? O se vuelve prostituta. Porque después de haber sido violada, ¿qué le queda en la vida? Y yo me pregunto, ¿y no lo seguirán pensando hoy en día muchísima gente? ¿No seguirá creyendo que es el futuro? Porque la honra no era de la víctima, era de la familia. Y la víctima cuando pierde la virginidad pierde la idea de poder vivir en paz. Y también me pregunto, ¿no será ese y seguirá privando ese criterio para que no acepten que hoy en día nuestros tipos penales no exigen la penetración del pene? Es increíble, pero siguen pidiendo exámenes ginecológicos que demuestren o no el rompimiento o no del himen. Y a partir de eso hacen sus valoraciones. Y bueno, revisando un poco los derechos sexuales, que no es mi expertise, pero creo que es importante que lo tengamos claro, porque muchas veces hablamos en general de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuáles son los derechos sexuales que la mujer ve perdidos cuando es objeto de esta violencia? Y tiene que ver con mucho de lo que tenemos quizá que plantearnos como una agenda a futuro y en defensa. Y aquí vamos a tener una situación interesante. Hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que elaborado por sexólogos y sexólogas, muy interesante, que desmenuzan todos los derechos sexuales y nos dice el derecho a la libertad sexual, la posibilidad de expresión potencial de la sexualidad de los individuos. Y esto es bien importante porque la violencia sexual cambia nuestro comportamiento, inhibe la capacidad de las personas víctimas al disfrute de su sexualidad, inhibe la posibilidad muchas veces de tener relaciones incluso sexuales. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad, tomar decisiones sobre la vida sexual. También eso es un problema serio, sobre todo la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos. Y la violencia sexual también inhibe esa posibilidad. Nos asumimos sucias, nos asumimos incapaces, nos asumimos como que ese derecho no existiera. El derecho a la privacidad sexual, y no tienes que ser solo víctima de violencia sexual, ¿eh? Son conductas que la sociedad te exige todo el tiempo. La privacidad sexual, el derecho a realizar en el ámbito de tu intimidad tus conductas sexuales. La privacidad sexual es un problema grave para las mujeres. Yo diría, ¿dónde está? Porque de todo tenemos que dar cuenta. El derecho a la toma de decisión reproductiva, el derecho a decidir, por supuesto, el derecho a la información basada en el conocimiento científico. No podemos asumir nuestros derechos sexuales si no tenemos derecho a la información, porque todo el mensaje que nos llega cotidiano
de la sociedad es un mensaje cargada de prejuicios, estereotipos y demás, pero que además busca generar en las mujeres un comportamiento sexual conforme quieren los señores que nos comportemos. El derecho a la educación sexual integral es increíble, pero cuando yo pregunto a mujeres de mi generación o más jóvenes si alguna vez sus madres les dijo cuál era su situación, qué pasaba con sus genitales, es más, creo que nadie llamaba genitales, ¿no? Femeninos. La información que proporcionaba todo el mundo era tan complicada que nunca terminabas de entender. Aprendías de las amigas y demás, pero nunca aprendías de esto. Y ahora con esta regresión a los temas religiosos, al cero estado laico, pues ustedes recordarán que en las últimas reformas el tema de la educación sexual integral, pues prácticamente está fuera. Y el derecho a la atención de la salud sexual, ¿verdad? Y este es uno de nuestros problemas mayores. Las mujeres son incapaces de revisarse físicamente. Seguimos impidiendo que los maridos, permitiendo que los maridos decidan si la mujer se puede hacer un examen ginecológico o no, o un examen de mama. Y siguen muriendo mujeres. Bueno, ahora más porque ya se acabó el presupuesto para eso. Y el derecho a la vida privada, que es un derecho que difícilmente, como que todo mundo cree que tiene derecho a la vida privada, menos las mujeres. Entonces siempre dicen, el derecho a la vida privada, no, pues yo creo que nosotras tenemos derecho a la protección de nuestra vida privada. Y eso tiene que ver con decidir sobre nuestra sexualidad, cómo, con quién desarrollamos nuestras relaciones con otros seres humanos y que no tengamos o permitamos el derecho a la intromisión de la vida privada. Y esto es bien interesante porque todo el tiempo hay un cuestionamiento a nuestra situación como vida privada. Ahora algunas leyes están planteando ya el sancionar la invasión de la vida privada, pero sigue siendo objeto de discusión. O sea, con toda naturalidad las fiscalías sacan los expedientes, dicen con toda naturalidad, y ahora lo vemos con la violencia política, por ejemplo, es invasión constante a la vida privada. Fulana anduvo con sutano y se acostó con perengano y tuvo, bueno, pero, y eso como que, ¿qué tiene que ver con el cargo al que voy, no? Pero esta invasión, porque para el patriarcado las mujeres no tenemos vida privada, eso no existe en nuestro mundo. Y bueno, tenemos otro problema muy grave en el país y es la situación de niñas, niños y adolescentes con respecto a la violencia sexual. Y es una situación muy grave porque la ley que está vigente de niñas, niños y adolescentes hizo una división muy extraña en cuanto a llevó criterios físicos y psicológicos a una ley. Entonces divide, se es niño o niña hasta los 12 y se es adolescente de los 12 a los 18. Y entonces lo que ha provocado esta manera de clasificar ha sido un abandono total y un estado de indefensión para quienes están entre los 12 y los 18 años, porque se piensa que de 12 a 18 años ya no eres niña y por lo tanto no tienes derechos de protección. Y el problema serio de nuestro país es que seguimos con la idea del canon de la Iglesia Católica de 1400, que las niñas podían decidir a los 12 años. Y entonces, si ustedes ven, a mí me sorprendió recientemente el Código Penal de la Ciudad de México. Tenía edad para consentir a los 14 y lo redujo a los 12. Entonces, tenemos que analizar realmente esta legislación porque no está protegiendo los derechos humanos. Y la otra situación es que yo no encuentro prácticamente en ninguna fiscalía del país la obligatoria tutela a los derechos humanos de las niñas y niños que son violentados sexualmente. Primero,
Las adolescentes son quizá las más maltratadas. Segundo, las niñas y los niños denuncian que fue violado por el tío, pero se lo regresan al papá y a la mamá al espacio donde vive con el tío. Entonces no existe tutela. No existe posibilidad de que esos niños o esas niñas siquiera pierdan un poco del terror con el que viven todos los días. Entonces, es un asunto muy grave, muy serio. Pero bueno, para terminar esta primera parte sobre violencia sexual, yo creo que nosotras, las mexicanas, tenemos que empezar ya a trabajar la violencia y sería recomendable que las autoridades así lo hicieran, la investigación de la violencia sexual como una forma de tortura. Tenemos que insistir y ubicar cómo la vida de las víctimas se transforma, sus deseos sexuales son transformados, su comportamiento es transformado, pero algo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo el impacto va más allá de las personas. Tiene que ver en su familia, en la crianza de hijas e hijos, y tiene que ver con las relaciones y el entorno en el que yo vivo como víctima de violencia sexual. Es muy complejo, yo creo que no tenemos investigaciones del nivel de complejidad que esta violencia acarrea, porque hablar de sexo no se está permitido y hablar de violencia tampoco se está permitido en el sexo. Y la ropa sucia se ha quedado en casa por muchos años. Ahora tenemos en México una amenaza mayor y es el crimen organizado que tiene en la explotación sexual de las mujeres el segundo negocio más redituable del país y prácticamente del mundo. Pero México, con las características que presenta, es un caldo de cultivo para el crimen organizado. Nadie investiga, nadie sanciona. Las niñas a partir de 12 años prácticamente no tendrán derechos de acceso a justicia. Y esa visión también cultural que el crimen organizado está desarrollando, en donde mujer, objeto, deseo. El comportamiento de las vestimentas, el comportamiento de las canciones, el comportamiento de los bailes genera una idea de que las mujeres estamos hechas para eso. ¿Por qué? Porque alimenta un mercado cada vez más rapaz, más aterrador y más monstruoso, que es el de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y por último, seguir insistiendo en que esta forma de violencia sí es la demostración real del poder y la capacidad que siguen teniendo los hombres sobre el control de nuestros cuerpos. Es ese poder que humilla, que lesiona, pero también se ha convertido, y esto es muy interesante en la medida en que las mujeres están empezando a desarrollarse, en una manera de corrección sobre las conductas que ellos no admiten. El hecho que le digas a una mujer lesbiana, te voy a corregir para que se te quite lo lesbiana, habla ya de ese contexto, una forma de disciplina, de castigo, pero también una forma de venganza. Entonces estamos frente a una situación que por primera vez tendríamos que pensar y repensar, y yo diría, y este es un llamado también a las feministas, a pensar y repensar, así como lo hicimos con los asesinatos de mujeres, una nueva visión de investigación, pero asegurar derechos que te empoderen, que no sigas pensando que es el destino que te tocó y que no sigas viviendo con un dolor tan grande como el que te puede producir la violencia sexual.
Quiero hablar entonces, pasaré al siguiente tema, el feminicidio. No es casual que la primera razón de género en el tipo penal de feminicidio sea la violencia sexual. Y aquí quisiera irme a la definición original del feminicidio creada en el 76 por Diana Russell. Y quizás si nos metemos todas en esa definición, nos vamos a encontrar en alguno de esos caminos, porque no hay manera como mujeres en una sociedad machista no vivirlo. Y Diana Russell nos dice, es el extremo de un continuo de terror antifemenino. Es esto que les desagrada, les molesta, no lo soportan, ¿verdad? Entonces, sí hay esta actitud que incluye abusos verbales y físicos. ¿Quiénes de nosotras no hemos escuchado N número de abusos verbales o físicos? También incluye la violación. Ya desde entonces Diana Russell señalaba como tortura la esclavitud sexual, el abuso sexual infantil, el incesto. Ojo, tan aceptado en México el incesto, tan validado en México el incesto. Los hombres dicen, si con alguien va a perder su virginidad, que la pierda conmigo, porque es mi hija. Terrible, aterrador. Y el incesto, de hecho, tiene un tratamiento muy favorable en nuestras leyes. Casi, casi le decimos, ay, qué pena por molestarte. Las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual. La gente no cree que una víctima de acoso sexual pueda querer suicidarse. Pero cuando hablas con ella y ves lo que está viviendo, te das cuenta de cómo ese acoso sexual ha transformado totalmente su vida, su manera de vestirse, de hablar, de comentarlo. La mutilación genital, las operaciones ginecológicas innecesarias, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada y sobre todo la maternidad forzada. Dices, cualquiera de estas formas puede transformarse en un feminicidio. De ahí que nosotros, cuando elaboramos el tipo penal de feminicidio en el 2000, bueno, iniciamos en el 2011 con Estado de México y Guerrero, y después el tipo federal de feminicidio, tomamos esta definición como un tema muy importante. No quiero de ninguna manera dejar de lado las aportaciones que sobre todo en nuestra región han tenido destacadísimas feministas. Ana Carcero en Costa Rica, que inició con esta clasificación y lo trasladó al ámbito doméstico como una de las formas de violencia doméstica o familiar y que da como resultado esto. Marcela Lagarde, que pone un elemento central de esta complicidad total del Estado y que por supuesto nos pone en una situación muy, muy seria, muy grave. Y sobre todo la impunidad que prevalecen para estos delitos. Y bueno, vamos a tener también diferentes autoras que han venido hecho clasificaciones del delito dependiendo el contexto donde se desarrolla, sobre todo a partir de los estudios de las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez. Entonces tenemos ya hoy en día, digamos que un importante repertorio y bueno, Rita Segato, una investigadora de violencia, no era una investigadora de estos temas, era una investigadora de violencia que nos da pues todo un conocimiento bastante novedoso, lo que ella llama la guerra contra las mujeres y estas formas brutales de expresión del patriarcado en el cuerpo de las mujeres. Y bueno, para las que quieran también pueden bajar mi libro, es gratuito, se llama El feminicidio en México. A mí me gustaría un poco explicar porque recientemente
en nuestro país tuvimos una disputa con el fiscal general de la República porque decía, pues es que es muy difícil acreditar eso de las razones de género, entonces mejor lo vamos a volver todo homicidio doloso y por lo tanto va a ser más sencillo para ustedes entenderlo y para los quienes trabajan integrando las carpetas de investigación. Y entonces yo quiere dejar una sensación de que es imposible hacerlo. Y ahorita que vemos los datos en este día, que es muy interesante verlos, pues resulta que el gobierno sigue haciendo lo que al final de cuentas el fiscal general le recomendó, es decir, clasificando los delitos de feminicidio como homicidio doloso. De enero a septiembre tenemos que el secretariado ha clasificado 704 feminicidios y 2.150 homicidios dolosos. Pero vamos a ver qué son las razones de género. Y pues aquí podemos decir qué tan difícil es acreditar o no una razón de género. Porque lo que subsiste es una negativa de querer clasificar e identificar las muertes violentas de mujeres como feminicidio. Y esta es la preocupación. Terminamos también invisibilizando hasta las muertes por el hecho de ser mujeres, lo cual es todavía más grave. ¿Cuáles son las circunstancias según el Código Penal federal? Y que quiero decirles que las tienen prácticamente todos los estados. Ahora que decían, es que la armonización no está, y el informe que mandó México recientemente a la CEDAW diciendo que, bueno, se está ahora empezando un proceso de armonización, dije, bueno, no puede ser, ya la armonización está desde el 2012 y prácticamente están todas las razones de género. Empieza con una de las razones que tiene el tipo penal, que es que la víctima presente signos de cualquier tipo de violencia sexual. Yo me pregunto por qué la violación de una niña que le produce el rompimiento del tórax no se clasifica como feminicidio, si hubo violencia sexual. Cualquier tipo, no te está diciendo que fue violada, cualquier tipo. Puede ser que presente moretones en los senos, golpes en algún lugar, mordidas, etc. ¿Será difícil de evidenciar este tipo? Está en el cuerpo, no hay manera de borrarlo. Que la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Esto ya casi está siendo una costumbre, sobre todo cuando estos delitos son cometidos por el crimen organizado, porque regularmente tenemos cuerpos mutilados, ¿verdad? Cuerpos con expresiones de tortura, este horrible feminicidio de la niña Fátima en la Ciudad de México, que presentaba una condición de tortura aterradora, provocada precisamente. ¿Será difícil acreditar el feminicidio? Dice, cuando existan datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. ¿Qué podemos tener como venganza? El cuate que se dedicó a acosar y que ella le dijo todo el tiempo que no, ¿verdad? Y finalmente la mata por una venganza. El profesor en la escuela que finalmente mata a la alumna por una venganza. ¿Será difícil de acreditar? Existen antecedentes de tipo familiar, datos que establezca que hubo amenazas con hechos delictuosos, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. ¿Cuántas veces las mujeres han ido a denunciar violencia familiar? Han ido a denunciar amenazas, han ido a denunciar acoso. Todo esto no se toma en cuenta, pues con un solo papel y una sola denuncia de eso es suficiente para acreditar el tipo penal. La víctima haya sido incomunicada,
Hoy en la mañana escuchaba que nos faltan 19.450 mujeres siguen como desaparecidas en México, considerada el principal perpetrador, los tratantes. Será difícil acreditar cuando esta mujer está desaparecida y es encontrada. ¿Es feminicidio? Es feminicidio. O el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Ahora el crimen organizado pone los narcomensajes en el cuerpo de la víctima, es decir, lo presenta y dice, esta es la situación, esta es la realidad de la víctima en nuestro país. Cada vez más cuerpos, cada vez más jóvenes, cada vez más violentadas, cada vez más torturadas, cada vez más mutiladas, cada vez más señaladas. Y un dato preocupante es la impunidad. Y por eso es muy importante la clasificación que hace Marcela, porque plantea esto sucede también en estos contextos de impunidad. Nuestro país no ha podido superar la impunidad. No investigan en las fiscalías, no porque no pueden, no investigan porque no quieren. Eso tiene que quedarnos claro. Como tampoco investigan la violación ni el abuso sexual, porque el pacto patriarcal está presente en todos esos espacios. Está presente, opera y hace posible que la impunidad sea la que gane todos los días. Hasta aquí dejo mi presentación y abrimos a preguntas. Gracias. Pilar Alberti, sí, adelante. Active su micrófono, por favor. Gracias. Buenos días a todas. Realmente es un placer estar nuevamente con este grupo tan importante de expertas en tema de género y desde luego un honor que Patricia Olamendi nos haya dado esta presentación aterradora, pero sobre todo también estas rutas de luz que podemos seguir y ver. El concepto de tortura es potentísimo. Y precisamente en este sentido quisiera preguntarle a la doctora Patricia Olamendi sobre el protocolo de Estambul. Se está hablando y define la tortura. Podríamos identificar y aplicar el caso de la tortura no solamente a funcionarios, servidores y servidoras públicas, sino también a cualquier individuo en el ámbito de las empresas, de las universidades. ¿Cómo se podría aplicar, cómo se podría sustentar que los casos de acoso y hostigamiento sexual en las universidades son, por ejemplo, actos de tortura y que se pudiera poner una denuncia a los torturadores? Si nos pudiera dar un poquito más de información sobre esta ruta de cómo poner y cómo justificar una tortura a estas adolescentes, jóvenes, universitarias en este concepto de docencia. Gracias. Bueno, gracias Pilar, un placer saludarte como siempre y a Rocío que anda por ahí también de Puebla, varias, gracias. Es muy interesante lo que planteas. Yo lo que digo es que se abrió finalmente la puerta para podernos meter. A través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señalamiento de que debe ser analizado e investigado como tortura. Esto es interesante, aunque lo acota a servidores públicos, pero ya en el análisis y en la investigación te dice, vete con las reglas del protocolo de Estambul. Esto es interesante porque, aunque no lo crean, hemos venido avanzando hacia esa visión. Por ejemplo, en la reforma del 2012 pusimos que toda la violencia sexual cometida contra niñas y niños no prescribe. La ventaja de un delito que se conoce como de lesa humanidad, que es la tortura, es que no prescribe. Pero también tenemos otro instrumento bien importante que ahora podemos usar en México, que aunque no estamos totalmente en ese supuesto, prácticamente lo estamos. Es
el Estatuto de la Corte Penal Internacional. México ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en el artículo 7 del Estatuto te dice la violación en contextos violentos o de situación de violencia. Y pues yo tengo la pena de decirles que la situación de México es un contexto permanente y continuo de violencia. Entonces, ya se nos abrió esa puerta. Yo creo que podemos empezar a legislar con los supuestos que les planteo. Produce este daño, tiene este fin, esta intencionalidad, siempre siempre existe el dolo, es decir, siempre existe la persona que quiere llevarlo a cabo. Entonces podemos empezar a legislar tomando en cuenta que ya tenemos legislación avanzada. Pero yo lo que digo es que es una reivindicación para las mujeres y las niñas, porque todas nosotras siempre hemos sabido que las agresiones sexuales son una tortura. Siempre. No hay víctima que no te lo diga, no importa que sea acoso sexual, abuso, hostigamiento. Siempre hemos tenido claro que la tortura es en realidad el nombre que debe tener las agresiones sexuales. Entonces, creo que nos podemos ir acercando más hacia eso en estos contextos, pero el gran reto es cómo nos quitamos las telarañas de la cabeza y la herencia religiosa. O sea, el gran reto es todavía la situación que priva en nuestro país cuando abordamos estos delitos. Y ese yo creo que es quizá el gran reto. Pero sí, yo creo que hay que empezarlo a manejar como reivindicación para llevarlo a la legislación. Gracias, Pilar. Bien, tenemos una participación de Mónica Mendoza sobre la estimación del número de feminicidios existentes, nos pregunta. Pues ella quiere saber más allá de los datos oficiales, ¿no? Pues cuál sería esta clasificación en las fiscalías y el registro que se realiza. Te voy a contestar rápidamente. Las muertes violentas de mujeres se pueden clasificar de 3 formas en las entidades federativas. Por feminicidio, por homicidio doloso o por homicidio en razón de parentesco. Y se aplica sobre todo cuando se es la esposa, las hijas y demás. Digamos que todavía es muy arbitraria la clasificación y esto deja abierta la puerta a que muchas conductas de feminicidio no sean consideradas. Mi preocupación tiene que ver sobre todo con los feminicidios de niñas, en donde van al hospital y presentan un traumatismo cráneoencefálico, pero además fue violentada sexualmente. Y finalmente entregan los reportes de que fue traumatismo cráneoencefálico y no el motivo por el cual. Entonces, se va a un homicidio que puede ser calificado, pero no lo califican. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos sumando los feminicidios clasificados en la cuenta oficial con los homicidios dolosos. Por eso nos da ese dato de casi 11 asesinatos de mujeres diarios. Pero no tenemos el registro, por ejemplo, de los homicidios en razón de parentesco. Y ya platicando en los estados, y este ha sido un ejercicio bien interesante de nosotras, tenemos otros datos, que platicando en los estados hemos llevado a las mujeres defensoras que llevan casos y dicen, no es cierto lo que reporta el estado. Bueno, nos pasó y nos llamó la atención, sobre todo en Aguascalientes y Guerrero. En Aguascalientes el Estado reportaba una muerte violenta, un feminicidio, y a la hora que las defensoras hicieron un mapeo, había 48. Lo mismo pasó en Guerrero, había un reporte de menos de 40,
y a la hora que se hizo el mapeo eran 160. Y un fenómeno que está pasando mucho en México es que aquellas muertes de mujeres en los contextos de regiones de crimen organizado dicen, bueno, es que andaba con los malosos. Entonces, ni siquiera es objeto de una clasificación. A veces lo ponen como homicidio culposo. Es decir, pues por andar ahí, también la asesinaron sin haber investigado siquiera qué pasaba. Entonces, tenemos, yo diría que cifras muy cuestionables todavía de la magnitud de los asesinatos, no se diga de violencia sexual, porque en violencia sexual está comprobado que en México denuncian 8 de cada 100 víctimas. 8 de cada 100. O sea, estamos por arriba de la cifra negra del mundo. Y a pesar de eso, de enero a septiembre tenemos 22,462 denuncias de abuso o violación. Es decir, si se dieran a conocer el número de víctimas, no sé de qué estaríamos hablando. Gracias, doctora. Sí, en este mismo sentido, Mariela Jiménez nos comenta que considera que en las fiscalías, tanto locales como federales, el problema no es la dificultad de acreditar la existencia del delito del feminicidio, sino los medios para investigarlo y el tiempo que ello implica. Nos comenta que ya que los ministerios públicos siempre están luchando contra el cumplimiento de las estadísticas semanales, quincenales, mensuales, con los informes, en fin, y que ello no permiten que puedan realizar su trabajo a cabalidad. Bueno, tiene toda la razón. El problema es que si sumamos la cantidad de delitos que se generan por violencia contra la mujer, por ejemplo, en violencia familiar, existen en promedio 20,000 carpetas integradas por mes de violencia familiar. Es decir, eso satura a cualquier fiscalía, solamente ese delito. Si le sumas feminicidio y si le sumas además 11 diarios muertes violentas de mujeres, y seguimos, y esto hay que decirlo, y habría que repensar cuáles son nuestras prioridades. Las fiscalías tienen a veces 1 o 2 ministerios públicos, no tienen peritos, tienen que pedir periciales que las apoyen, no tienen regularmente un equipo de investigación, es una investigación muy precaria, y yo siento que en general tienen poca capacidad para investigar, porque o no fueron capacitados en métodos de investigación, que pasa mucho, o no tienen el personal suficiente, y también tienen una presión política. Una presión política es que no quieren que se sepa la realidad de lo que está pasando en el Estado. Entonces muchas veces dicen, pues oye, es que tenemos, ya cuando en corto trabajas en una investigación te dicen, no, pues eso es lo de menos, hemos encontrado esto y esto y esto y esto, pero tienen una presión política que nadie quiere ser señalado como el Estado donde más se cometen determinados delitos. Entonces, sí hay un problema fuerte y muy pocos recursos que se le asignan a la Fiscalía. Yo creo que uno de los temas centrales de la alerta de género debería irse a Fiscalía, Policía, porque es la parte que es regularmente quien conoce primero el delito, la escena del crimen, y es donde hace las actividades que tiene que informar, periciales, separados o habilitados, y juzgados especializados. Esa negativa total de los poderes judiciales de no necesitamos especializados, bueno, me parece ridículo, como si cualquiera pudiera conocer, con el nivel de prejuicios que cargamos en este país, entendiera tan fácil lo que es una investigación libre de prejuicios y de estereotipas. Eso solo lo hace la especialización. No hay otra manera. Pero siguen, o sea, las mujeres no nos merecemos un juzgado, uno en el país, especializado en violencia. Y bueno, pues
sí falta recursos ahí, falta mucho trabajo y tiene que haber mucho más compromiso también de las designaciones. Porque yo a veces veo que nombran personas como que no las quieren en otro área, que se vaya allá. No, pues tiene que ser gente calificada. No hay una investigación que salga adelante si no hay conocimiento y capacidades, ¿no? Adelante. Bien, adelante, adelante, Dulce Maza. Sí, su pregunta. Hola, ¿se activa su micrófono, Dulce? Doctora, buenos días a todas compañeras. La pregunta sería, ¿cuál sería el reto para la profesionalización de los cuerpos de seguridad en atención a los casos de violencia actualmente, ¿no? Que en este momento los cuerpos tendrían que, de seguridad, tanto de policía como tal y policía comunitaria, sobre todo aquí en Oaxaca. Doctora, no la estamos escuchando. Doctora Pati. Conociendo el trabajo de la Policía de Oaxaca, creo que hacen su mejor esfuerzo. Y ellos reconocen que el volumen de denuncias rebasa sus capacidades, lo que le pasa en muchos estados del país. Entre las llamadas telefónicas y la respuesta rebasan sus capacidades. No tienen a veces los elementos necesarios, por ejemplo, los periciales cercanos, que es un tema central. Sí creo que es de las policías que tiene mejor conocimiento, la verdad. Pero tienes que reforzar también mucho la parte operativa, es decir, que tenga rápido acceso a determinadas cosas. Por ejemplo, ellos están de acuerdo en llevar a las mujeres al centro de salud. Muchos policías en el país dicen, yo la llevo, pero ¿sabe qué pasa? No me la admiten, no la quieren ingresar, no quieren tomar las medidas urgentes. Y está la NOM 046, deberíamos de tener todas las clínicas un área especializada en eso. Entonces, eso hace que ellos tarden mucho en cumplir con su trabajo. Y eso hace que se retrase toda la investigación. Porque muchas veces puedes tener una respuesta inmediata si tienes la manera de conectarte. Sí hemos creado legalmente la forma. El problema es que no se le destinan los recursos ni las capacidades suficientes, pero sí tenemos una NOM 046 que antes fue la 198, que te dice tienes que darle tratamiento inmediato, y ahí eso también es muy importante porque a la víctima le ahorras un sufrimiento, porque ahí mismo ellas pueden tomar la muestra para periciales, por ejemplo, si hay vestigios o huellas o algún elemento que pueda servir para que después la policía lo presente junto con su informe homologado. Es decir, resolveríamos el problema de periciales si se consideraran como peritos las clínicas especializadas en la NOM 046. Y yo creo que en verdad mucha gente hace su mejor esfuerzo en varios estados, y en Oaxaca me queda claro, pero también regresamos a lo mismo. Las mujeres denunciamos poquito, pero la magnitud de la violencia hacia las mujeres hace que se convierta en el delito y en los delitos de más número de denuncias de todo el país. O sea, es en verdad impresionante y no tenemos equipos, hay que reconocerlos. Las unidades de atención a la violencia contra las mujeres en las policías son muy limitadas, muy limitadas. Y ellos mismos reconocen que tienen más gente por esos motivos que por otros, pero la institución no toma la medida para reforzar esas áreas. Entonces, sí urge realmente ahorita estamos en diálogo de sordos con el gobierno federal, esa es la realidad, porque nosotros decimos esto falta y ellos dicen estamos a todo dar, ¿no? O sea, han atendido mucho según ellos, pero en realidad es que hemos perdido totalmente la capacidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo
Yo creo que hay un tema del que también últimamente ya no hemos hablado y tiene que ver con la corrupción al interior de los ministerios públicos. Por un lado, eso no permite la investigación tampoco de los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pero además hay un déficit de ministerios públicos. Ese es el otro asunto. Desde mi punto de vista, yo creo que habría que volver a retomar, ¿no? Todos estos temas que Pati ha puesto este día sobre la mesa y que de alguna manera lo hemos como dejado de lado últimamente, ¿no? Hemos solo denunciado la violencia a nivel público, pero no hemos bajado a ver exactamente qué dicen las leyes y cómo están. Esas perlas que tenemos desde hace mucho, como el rapto o el homicidio por honor, que me parece que todavía en algunos estados existen. Yo creo que es momento de que las feministas nos sentemos nuevamente a revisar. Así empezamos hace muchos años, y en este marco del diálogo de sordos, de ciegos, yo creo que va a ser necesario volver a esos momentos en que sacábamos todas las perlas que nuestros códigos tienen por ahí. Me parece que ese sería el camino, y a mí me preocupa enormemente esa corrupción al interior de los ministerios públicos. Entonces yo creo que para atender la violencia contra las mujeres necesitaríamos de ministerios públicos mujeres completamente nuevas, que no hayan pasado por, que no tengan esa experiencia que los que ya están, ¿no? Y bueno, y eso requiere de cambios profundos y de una nueva arquitectura institucional, y por supuesto acompañada de presupuestos. Así es como podemos notar si hay voluntad política o no de avanzar. Pues yo hasta ahí dejaría esta reflexión. Estupenda participación como siempre, Pati. Muchísimas gracias, ¿no? por estar y haber aceptado participar en este foro, y yo creo que continuamos en este camino que no se termina, ¿no? Esta lucha para alcanzar nuestros derechos que no concluye aquí. Gracias a todas. Por aquí muchas gracias, Norma, muchas gracias a todas, y a seguirle dando y a organizar nuestro foro de reflexión de propuestas. Un abrazo. Otro.